¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Les habla desde Madrid Javier López para el venezolano TV España. Este es nuestro tiempo de entrevista y estábamos deseando de contar con nosotros después de lo que ocurrió en Venezuela el pasado domingo, el pasado 6 de diciembre, de contar con nosotros con la que es a día de hoy la voz más significativa que podemos escuchar aquí en España de todas las que se encuentran venezolanas. El padre de Leopoldo López Gil, que está, como saben, en Madrid y que hoy ha tenido la gentileza de venir a los estudios del venezolano TV España para analizar con nosotros los resultados del pasado 6 de diciembre. Leopoldo, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, el análisis de los resultados a ya 4 días de que se hayan producido es inevitablemente la derrota del régimen de Nicolás Maduro, pero Nicolás Maduro que sigue con sus bravuconadas habituales, ¿no? Sí, desde luego, si uno ve los resultados, no solamente como una decisión de buscar una mejor representación en la Asamblea, sino también con un carácter plebiscitario, como una revocatoria del mandato del poder, porque le sacamos, contando los votos como votos generales, hay una diferencia de más de 2 millones de votantes en un universo de unos 18 millones de votantes posibles. Es decir, es tremenda la diferencia que hay y a pesar de lo que fue pues una campaña verdaderamente injusta, se reclamó muchísimo el abuso del poder del señor Maduro y todos sus ministros y todos sus gobernadores, abusando del tiempo de televisión, de usar el patrimonio nacional, de la entrega de cosas como casas, taxis, cuántas cosas hay para comprar las voluntades. Y el pueblo pues mandó un mensaje clarísimo: no estamos contentos con esta forma de llevar el país. Leopoldo, ahora podemos seguir hablando de eso, pero si le parece vamos a ver antes un vídeo que ahora yo creo que adquiere una significación muy especial. Escuchen. Escuchen el vídeo de Leopoldo López, decía el vídeo de su hijo pidiendo conciencia en Venezuela. Desde hace 1 año y 3 meses, más de 70 venezolanos estamos presos por haber denunciado al Estado venezolano como corrupto, ineficiente, represor y antidemocrático. En su momento, no solo presentamos el problema, sino que invitamos a los venezolanos a construir un camino, juntos, en paz y en democracia, para el cambio por las vías que nos permite la Constitución. La respuesta del gobierno fue implacable: represión y violencia, detenidos, heridos y decenas de muertos. Muchos de esos muertos en manos de los organismos de seguridad del Estado y de grupos vinculados al oficialismo. Esas muertes hoy están arropadas por la impunidad y la complicidad de la justicia venezolana con quienes están en el poder. Escuchar ahora ese vídeo grabado por su hijo, por Leopoldo López, tiene un sentido diferente, ¿no?, después de lo que ocurrió el 6 de diciembre. Ciertamente, ahora muchos podrán entender la razón del sacrificio de Leopoldo. Leopoldo en el año 2014, en febrero del 14, acompañó a unos estudiantes en una manifestación para protestar ante la Fiscalía General, el Ministerio Público, la detención arbitraria de algunos estudiantes. Allí se produjo un asesinato por parte de uno de los escoltas del ministro del Interior. Asesinó a 2 personas y, lógicamente, al comenzar estos tiramentazón, disparos, etcétera, pues se desbordó la manifestación en algo desordenado. No habían pasado 2 horas cuando Diosdado Cabello en la televisión estaba culpando a Leopoldo López como el responsable de esas muertes y del desorden allí. Eso fue la justificación para poner preso a Leopoldo, cuyo mensaje era: hay que buscar una salida dentro de las normas democráticas, etcétera, pero no podíamos seguir con el gobierno corrupto, ineficaz, inepto, que hasta ahora ha sido el gobierno de Nicolás Maduro.
Bueno, yo creo que el pueblo le ha dado la razón a Leopoldo. Leopoldo se entregó voluntariamente ante la justicia sabiendo que iba a ser sometido a un proceso injusto y a cárcel, pero eso en sí le daba el poder moral para seguir con esta convocatoria de solicitar un cambio por una mejor Venezuela. Usted, Leopoldo, en la prensa española ha declarado en los últimos días, después de las elecciones del 6 de diciembre, que espera que Leopoldo estuviera libre en Navidad. Además hay una ley que le permitiría a Nicolás Maduro, una ley de amnistía, de tener esa gracia, digamos, de amnistiar, por ejemplo, a Leopoldo, ¿no? Pero no parece que vayan por ahí los tiros, ¿no? Según lo que estamos escuchando a Nicolás Maduro. No, lamentablemente, si Nicolás Maduro realmente buscase una conciliación y de nuevo, pues un diálogo para poder seguir gobernando, últimamente ha manifestado que no tiene ninguna intención de buscar eso. Si él lo tuviese, realmente le quedaba muy fácil. La primera medida, y para ganar algo de popularidad, sería ahora en Navidad, como ha sido tradición en Venezuela, el presidente otorga pues o indultos o amnistía, y lo podría hacer tranquilamente para esos casi 80 presos políticos que existen aún hoy en Venezuela. Y así podría incluso quitarle una bandera a la nueva asamblea, que va a tener todo el derecho constitucional para promulgar una ley de amnistía. Y se va a encontrar entonces ante la posición muy incómoda para él de tener que obedecer una ley de la República pasada por la Asamblea en lugar de ser su propia voluntad. Pero bueno, veremos qué pasa. Obviamente está comportándose de una forma muy extraña, no solamente amenazando que no va a liberar a los presos, que no va a hacer caso a la ley de amnistía, sino también ha llegado al colmo ayer de regañar pues a las personas que votaron en contra y decirles, bueno, yo pensaba que ustedes me iban a apoyar, pero como no me han apoyado, ahora pues no les voy a entregar más casas, no voy a... O sea, como dicen, no hay un gobernante en el mundo que sea tan, yo diría, tan extraño, que pretenda ahora castigar al votante porque le votó contrario, ¿no? O sea, eso no es democracia. No es democracia, desde luego que no. No sé si en las últimas horas usted o Leopoldo puede mantener algún tipo de comunicación con su hijo, habla con su hijo o... No, lamentablemente no he podido, y ¿qué más quisiera yo? Primero quisiera darle un abrazo personalmente, pero al no poder, por lo menos me hubiese gustado poder hablar por teléfono con él. Sí que habrá hablado con su hija, con Diana, que está en Venezuela, con Lilian Tintori. ¿Cuál es la impresión que ellos tienen después de lo que ha ocurrido ayer? No han visto a Leopoldo físicamente hasta hoy, porque hoy es el primer día de visita mañana es el primer día de visita que se va a dar desde las elecciones. No habían visitas en el fin de semana pasado por motivo de las elecciones, pero yo creo que lo que sí me han dicho es que la sonrisa de Leopoldo le llega de oreja a oreja desde el domingo y no se le ha pasado. Está contento. Y está muy contento. Bueno, pues aunque hablamos mucho en España de Leopoldo López, yo creo que todavía hace falta crear conciencia sobre lo que ocurre en Venezuela con las libertades políticas, y para eso me gustaría que los espectadores vieran un vídeo que salió ya hace un tiempo, pero en el que se explica de una forma muy gráfica cómo se fabrica una sentencia en Venezuela y que en concreto cómo se fabricó, cómo se prefabricó ese gran montaje para llevar a la prisión a Leopoldo López. Vean. Manual para dictadores. ¿Cómo fabricar un juicio? Si algún opositor se atreve a llamarte corrupto, ineficiente, antidemocrático y convoca protestas en tu contra, mételo preso. Este manual te explicará paso por paso cómo hacer para fabricar un juicio y quebrar a tu preso político. Paso 1. La cárcel. Envía al líder encarcelado a una prisión militar. Manténlo completamente aislado en un edificio solo y en una celda 2x2 y se comenzará a quebrar. Paso 2. La defensa. No dejes que el preso político tenga comunicación con sus abogados sin que las escuche o las lea un militar.
En un juicio sin defensa va a quedar en ridículo. Paso 3. Los delitos. Tienes que inventar que el preso político cometió varios delitos. Acúsalo de algo incoherente para que se desmoralice. Por ejemplo, que criticar y decir que el gobierno es corrupto e ineficiente es un llamado a la violencia. Es más, di que es un monstruo. Paso 4. Publicidad del juicio. El juicio tiene que ser secreto. Nadie puede escuchar ni ver lo que allí sucede para que no se descubra la farsa de ese proceso judicial. No dejes entrar periodistas, ni defensores de derechos humanos, observadores internacionales, ni sus compañeros políticos. Y ahí comenzarás a ver que el preso político se va a quebrar. No se ha quebrado todavía, se tiene que quebrar. Paso 5. El juez. Elige a tu juez más ambicioso y caretabla que haga exactamente lo que tú quieras. Una audiencia en un autobús. Bueno, Leopoldo, este vídeo que fue muy difundido, que se ha visto mucho en todo el mundo, describe de una forma muy gráfica cómo fue el proceso que usted también ha contado y que no tiene reparos en contar, cómo fue ese gran montaje que se hizo en Venezuela para justificar la cárcel de Leopoldo López. ¿Usted lo cuenta o usted cuenta incluso cómo fue el propio presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, digamos, a amenazarle de una forma muy civilina que mejor no estuviera por la calle y de alguna forma ya señalaba el camino de prisión para Leopoldo López, ¿no? Así fue. En la madrugada, 2 madrugadas, se presentó en nuestra casa, en mi casa, Diosdado Cabello, la primera vez después de una búsqueda de Leopoldo, no un allanamiento a la vivienda, pero para el caso es igual, entraron más de 15 personas, rodearon con armas largas y vestidos de negro nuestra casa de habitación y luego entraron 4 oficiales a buscar a Leopoldo dentro de la casa, que sabían que no estaba, por supuesto, y ahí estaban solamente pues mi señora, Lilian, mi nuera, con sus 2 niñitos, porque habíamos decidido que por razones de seguridad todos deberíamos estar juntos. Las 2 visitas de Cabello era para insistir que Leopoldo, la primera era que era mucho mejor que se fuese del país o se asilara en alguna embajada, que ellos podían facilitar todas estas cosas. La segunda era más o menos que no debía entregarse públicamente como lo hizo, o sea, voluntariamente y públicamente, porque podía haber el peligro de que alguien pues lo asesinara y ellos tenían la información. En el tiempo, tanto Maduro como Cabello han dicho que ellos esa información la tenían y Leopoldo introdujo, tiempo después, una solicitud ante la Fiscalía de la Nación para que indagaran, porque es la obligación del presidente de la República y cualquier funcionario del gobierno, si conoce de un crimen o de un intento de crimen, pues delatarlo. Lamentablemente, pues ellos nunca delataron de qué se trataba este complot, si es que lo hubo, o si fue simplemente una trama para tratar de convencer a Leopoldo que se entregara de otra forma. Luego también usted ha contado, Leopoldo, cómo, digamos, se presionó, se amedrantó a los testigos que declararon en contra de su hijo, ¿no? Bueno, una de las cosas que nos llenó a nosotros de orgullo como venezolanos fue que a Leopoldo lo llevaron a juicio junto con 4 jóvenes, y digo jóvenes porque el mayor de ellos apenas tenía 30 años, y el menor de ellos no había cumplido cuando lo tomaron detenido ni siquiera 18 años. Estos jóvenes todos sufrieron torturas de alguna forma. Uno de ellos, por ejemplo, le bañaban en gasolina y uno de los policías encendía un mechero y decía, bueno, si no firman la confesión, vamos a prender esto. Y entonces otro policía decía, no, aquí no, vamos a hacerlo afuera. Pero otros le hacían disparos con una pistola vacía, pero le amenazaban, disparaban y sonaba el clic, por supuesto, y todo era para que firmaran una falsa confesión donde decían que Leopoldo había sido el instigador en una acción
o para quemar o para destruir o para hacer algo que es una de las 4 acusaciones que le hacían a Leopoldo. Afortunadamente estos jóvenes fueron muy valientes y entre ellos lo curioso es que ni ellos conocían a Leopoldo ni entre ellos se conocían unos a otros. Bueno, estos muchachos han sido también condenados como fue Leopoldo. Leopoldo fue un extremo, casi 14 años, pero a 2 de ellos le dieron más de 4 años y a uno de ellos le dieron 10 años, que los pueden estar cumpliendo fuera de prisión, hasta donde yo entiendo. Están coartadas sus libertades, pero todos tienen esa sentencia. Y el cuarto se escapó el día antes de la sentencia y se fue a los Estados Unidos y es el único que aún queda sin sentencia. Esto que estaba contándole, Leopoldo, la verdad es espeluznante, es estremecedor, es propio de la Unión Soviética, de los países más duros dictatorialmente, ¿no? Pero afortunadamente esto puede empezar a quedar atrás tras la victoria en la Asamblea Nacional, al menos, a pesar de que Nicolás Maduro parece que está dispuesto a entorpecerlo todo, del pasado domingo. Usted también ha declarado en la prensa española en los últimos días que gracias al ejército venezolano no ha habido un baño de sangre en Venezuela. Fue realmente determinante la actitud, ¿no? Yo sí lo creo y la cadena que anunció el ministro de Defensa, el general Padrino López, justo antes del anuncio del Consejo Electoral, nos indica que de alguna forma fueron ellos los que pusieron la presión para que se comenzara a reconocer lo que ya todos sabíamos. Nosotros horas antes, con los conteos nuestros no oficiales, sabíamos que habíamos logrado 113 curules o escaños. Y el general Padrino, normalmente en el Plan República siempre hablaba el ministro de Defensa después del Consejo Electoral. Primero hablaba del Consejo Electoral y luego daban el parte de tranquilidad, de no violencia, etcétera, los ministros de Defensa. Fue muy extraño cuando oímos al ministro de Defensa hablar primero y más o menos decir que todo había concurrido bien hasta ese momento y dio entonces una extraña contabilidad de cuántos efectivos tenía en cada sitio, cosa que a nosotros nos llamó la atención y dice, bueno, pero esto es un mensaje para alguien, ¿no? ¿Para quién? No sabíamos. Y llegamos a pensar lo contrario, y dice, bueno, están dándonos un mensaje porque van a tomar el control de las cosas independientemente de los resultados. El mensaje realmente era para Maduro y su gente, diciéndole, bueno, está todo programado para que ustedes tengan que anunciar los resultados. O sea que ahí se pudo producir un momento de una gran tensión dentro de la propia cúpula dirigente en Venezuela entre las intenciones que pudiera tener Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y el general Padrino, que se oponía o que veía que no tenía realmente apoyo en el ejército para dar un giro o un golpe de mano a la situación, ¿no? Yo supongo que lo último es lo que predominó en la mente de alguien inteligente, porque los ejércitos normalmente están constituidos por habitantes del mismo país y por lo tanto se va a dar la misma proporción. O sea, yo estoy seguro, si en el país hay un 70% de inconformes, pues en el ejército debe haber una proporción muy parecida, 70% de inconformes. Si iban a dar órdenes contrarias a la voluntad de la gente, pues sabemos lo que pasa. Yo creo que Padrino fue muy inteligente. ¿Y cuál debe ser la actitud inteligente ahora de la mesa de la Unidad Democrática de cara al futuro? Porque con ese resultado, con esos 112 escaños, que son una mayoría calificada, se podría plantear incluso un referéndum revocatorio de una forma inmediata una vez que tomara posesión la Asamblea Nacional. ¿Ese debe ser el camino o debe haber algo que sea más largo y más pausado? Bueno, lo primero que debe suceder es mantenerse más unidos que nunca, no cantar ninguna victoria, sentirse muy humildes ante el mandato que ha recibido el Poder Legislativo, acoger a la Constitución como única guía y tratar de imponer a la Constitución como
nuestra norma de convivencia. Si procede el llamamiento a un referéndum revocatorio, pues que se proceda. Pero no creo que el revanchismo debe ser el norte de la actividad en este momento. En este momento el norte de la actividad es la recuperación de las libertades, de la democracia, del futuro para Venezuela. Y es un mandato muy claro. El 70% de los votantes nos lo dieron. Usted es miembro del Consejo Editorial del Diario El Nacional, es de los pocos diarios editados dentro de Venezuela que realmente tienen una línea crítica con el poder oficialista, pero ¿se pueden prever cambios ahora que el poder oficialista va a ir decreciendo inevitablemente en ese panorama tan controlado de las libertades de prensa en Venezuela, tan importante eso para que la gente realmente tome conciencia de lo que está ocurriendo allí? Yo creo que lo que va a suceder es que se va a insuflar un poco digamos, la voluntad de libertades, pero no necesariamente el esquema que ha utilizado el gobierno para imponer su hegemonía comunicacional, porque no hay forma de cambiarlo de inmediato. Un ejemplo, los periódicos, es decir, la prensa impresa, está toda sometida a un solo monopolio del Estado para la importación del papel. O sea, nosotros recibimos el papel de una sola entidad, que es la que recibe las divisas para comprar el papel periódico. Esa entidad es del gobierno, por lo tanto está controlada. Y si yo quiero que cualquier periódico no tenga una tirada muy grande, pues le doy poco papel. Si quiero estimular la tirada de otro, pues le doy más papel. Y ya es un juego nefasto, pero ese va a perdurar todavía hasta que no cambiemos otras reglas del juego. No va a ser de inmediato. No sé si tiene previsto Leopoldo ir a Venezuela ahora en estas fechas navideñas que se aproximan, o va a estar aquí en Madrid. Pues no lo sé. Tengo algunas medidas que me impiden pensar en un regreso de inmediato. Sí espero que las cosas cambien y yo pueda celebrar con mi hijo y mi familia las Navidades. Pero no lo sé. Navidad. La Navidad y el Año Nuevo. Bueno, pues Leopoldo López Gil, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy analizando lo que está ocurriendo en Venezuela en los últimos días, aquí en el Venezolano TV España. Gracias y hasta otra. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues esto ha sido la entrevista con Leopoldo López Gil, que se encuentra aquí en Madrid con nosotros y que ha tenido hoy la amabilidad de estar en nuestro tiempo de entrevista en el Venezolano Televisión España. Interesante la conversación que hemos mantenido con él. Ya saben que pueden seguirla a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora venimos con las noticias. Hasta ahora.